Bueno, hoy estamos muy contentos de compartir un encuentro con Soledad Gutiérrez Eguía. Ella es la escritora de un libro que se llama Querido adolescente, no es tu culpa. Es mamá de 3 hijos, viene trabajando hace muchísimos años en políticas sociales y ahora nos va a contar un poco del porqué y el contenido de este libro que nos interpela, nos acompaña y sobre todo nos da un montón de herramientas en esta era tan desafiante para las familias y para quienes tenemos hijos adolescentes en cuestiones vinculadas al uso de tecnologías. Gracias, Tere, por la invitación y por la presentación. Bueno, no, es un placer para nosotros tenerte acá. Y bueno, vamos a arrancar preguntándote, este es el libro de Soledad, es espectacular, lo recomendamos. Es súper nuevo, ¿no? O sea, está hace poquito. Sí, ya va por la 3ª edición, pero se lanzó en abril. Así Increíble. Que sí, poquitos meses, es bastante nuevito. Bueno, ahora nos vas a contar un poco a qué se debe esta repercusión del libro, pero ¿por qué el título dirigido al adolescente y ese mensaje de, como pidiéndole disculpas? Yo quería que quede claro desde el principio que estoy de su lado, ¿no? El libro se llama Querido adolescente, no es tu culpa, y lo que queremos decir es, no es tu culpa que te veas tentado a hacer una apuesta online. No es tu culpa que al dejar un celular sientas una profunda soledad o una profunda tristeza. No es tu culpa que hayas visto contenido que no es adecuado para tu edad. No es tu culpa que cuando dejas una pantalla no te puedas concentrar. Nada de todo esto es tu culpa, pero yo te quiero contar lo que pasa en tu cerebro y lo que sucede y cuáles son los peligros a los que estás expuestos para que vos puedas protegerte a vos mismo frente a tanta exposición. Porque está en juego tu felicidad. Básicamente, nada más y nada menos que tu felicidad y tu libertad. Entonces quería ponerme de su lado y arrancar con mucha empatía. Esto no es tu culpa. Tampoco es culpa nuestra porque no lo sabíamos. Nosotros como adultos les dimos estos elementos a los chicos sin darnos cuenta del daño que generaban, que son súper positivos en un montón de aspectos. Eso quiero dejarlo bien claro desde el principio. Yo no estoy en contra de las tecnologías para nada. Uso un montón la tecnología, uso redes sociales. El libro se vende por una plataforma online, además de las librerías. O sea, tiene muchísimos usos positivos, pero también tiene un montón de riesgos detrás que los estamos empezando a conocer recién ahora. Sí, porque esto es algo bastante reciente también. Hace 10 años era impensado encontrarnos con cuestiones que nos estamos encontrando ahora. Totalmente. Entonces, por eso yo siempre arranco las charlas que estoy dando con distintos adolescentes en distintas instituciones diciéndoles perdón como generación porque les dimos esto sin ningún conocimiento. No fue intencional, por supuesto, fue de ignorantes, no lo sabíamos y nadie nos preparó a nosotros tampoco para eso. No, como padres hay un montón de cuestiones que desconocemos y que por suerte hoy, como siempre decimos, la crianza se ha vuelto mucho más desde un lugar más responsable y con mucha más información que hace unos años. La crianza pasó de una era como muy intuitiva o muy porque en mi familia se hizo así o porque lo digo yo porque soy tu padre, a poder abordarse desde otro lugar, con evidencia, con información, y que es un lugar, absolutamente, estamos todos llamados a aprender, los papás y las mamás también, y desde un lugar mucho más consciente, y eso también trae buenos resultados, así que seguro que este libro tiene herramientas no solamente para los adolescentes, sino también para las familias, porque desde los problemas que las familias más detallan o nos cuentan cuando tenemos contacto con ellas, uno de los problemas que siempre aparece es el uso de pantallas. Es como, no puedo sacar a mi hijo de ese mundo que está totalmente alejado inmerso de mí, sí, está inmerso en ese mundo, eso hace que se aleje de mí y a su vez no sé qué pasa en ese mundo. Yo les doy tips a los chicos en el libro, pero también son utilizados y utilizables por los padres, y como dice Marichu Zeitún, que es la psicóloga prestigiosa que escribió el prólogo del libro, la idea es que primero lo lean los padres. Los adultos tenemos una responsabilidad, tenemos que informarnos, nadie puede protegerse frente a algo que no conoce. Si nosotros no estamos al tanto de lo que está pasando, no podemos ayudar. Entonces tenemos que informarnos nosotros y también ocuparnos de que se informen nuestros chicos, para que puedan cuidarse frente a todo esto. No podemos enfrentarnos a un fantasma o a un enemigo que no conocemos. Vos en el libro haces mención a determinadas problemáticas o peligros que surgen a partir del uso excesivo de pantallas. ¿Cuáles son esas problemáticas o las que más...? El primer peligro al que estamos expuestos todos a partir de la sobreexposición a las pantallas es a volvernos adictos a ellas. Las pantallas tienen la capacidad de hacernos perder la noción del tiempo. Pasan las horas sin que nos demos cuenta. En todos los talleres que damos, y lo puede cada uno
comprobar en forma personal, cuando uno piensa la cantidad de horas que estuvo conectado y después se fija en la aplicación las horas reales que estuvo, siempre hay una distorsión, ¿no? Siempre una creemos sorpresa. Una sorpresa. Siempre creemos que estuvimos menos tiempo del que estamos realmente. Ese sería el primer como síntoma o indicio de que hay una adicción, la cantidad de horas. Hay 3 cosas que tenemos que tener en cuenta para entender por qué y cómo se genera esa adicción. Primero, tienen esa capacidad. Recordemos la noción del tiempo. Los chicos están jugando a la Play y no la sueltan hasta que no se están muriendo de ganas de ir al baño, porque se les pasan las horas. En segundo lugar, tenemos que tener en cuenta que los algoritmos de las pantallas, de las redes, que son como los cerebros detrás, fueron creados para generar que nosotros nos quedemos pegados todo el tiempo a estos dispositivos. Las empresas de tecnología invierten millones de dólares en neurocientíficos para que le digan cómo hacer para que nosotros nos quedemos pegados a estos dispositivos. Entonces no es algo que es al azar y que algunos se quedan pegados y otros no. Están pensados y creados para eso. Entonces, ¿qué hacen? Vieron que decimos que los teléfonos nos escuchan. Sí. Saben lo que queremos, saben lo que nos gusta, lo que nos importa. Entonces, por eso nos mandan todo el tiempo contenido que nos estimula, que nos aborda, que nos importa, que nos divierte. Y eso hace que se genere en nuestro cerebro todo el tiempo sensaciones de placer. Es que se libere este neurotransmisor, que ahora estamos hablando todos mucho de él, que es la dopamina, el neurotransmisor del placer. La dopamina no tiene nada de malo en sí mismo. El placer no tiene nada de malo en sí mismo y lo necesitamos para vivir. Se libera cuando comemos, cuando tenemos relaciones sexuales, cuando tenemos logros. El problema es el exceso de la dopamina. ¿Por qué? Y sobre todo la fuente, ¿qué lo genera? ¿Y por qué? Porque las personas no estamos creadas para sentir placer todo el tiempo, claro, sino para perseguirlo, para generarlo, para buscarlo. Claro. Entonces, cuando el cerebro detecta un exceso de placer constante, para protegernos se adapta. Empieza a cambiar su estructura. Primero esconde la neurona receptora y hace que se tarde más en lograr el mismo efecto. Después se empieza a liberar menos dopamina. Necesitamos cada vez más cantidad para lograr el mismo efecto. Llega un momento en que es tanto... Necesitamos más velocidad y más cantidad para sentir lo que sentíamos antes, que nos quedamos enganchados, es un círculo vicioso, el cerebro se sigue adaptando y llega un momento que perdemos la capacidad de sentir. Yo a los chicos se los explico como destellos de luz. Imaginemos que cada vez que recibo un nuevo seguidor, se prende una luz. Vi un video que me estimuló, se prende una luz. Gané un juego, gané una apuesta, tengo un me gusta. Luz, luz, luz. Llega un momento que esa luz es tan intensa que me encandila. Me doy vuelta y no puedo ver, veo todo negro, me enceguece. Entonces la vida real se vuelve muy oscura. Todo irrita, todo duele, todo cuesta, no me puedo concentrar, nada me motiva, nada tiene sentido y pierdo hasta las ganas de vivir algunas veces. Y eso genera depresión, ansiedad, hay récord de internaciones de adolescentes en todo el mundo. Sí, hay suicidios vinculados a alguna cuestión que surge del uso abusivo de pantallas. Un montón, cada vez más, es tremendo. Por eso en algunos países incluso han llevado a la decisión de prohibir, por ejemplo, ahora últimamente en Australia se prohibió YouTube. Sí, el uso de redes sociales hasta los 16 años, exactamente. No, el daño que genera es muy fuerte y acá me gusta, yo cuando les cuento esto a los chicos, que les genera un clic, un llamado de atención, uy, hay algo que cambia en mi cerebro, no me había dado cuenta, pero... Algunos me dicen, estoy ya pasado de rosca, ¿cómo hago? Ya fui, ya lo tengo el cerebro destruido. No, se puede volver a acomodar. Estamos hablando de casos, no de los casos extremos que necesitan ayuda profesional, ¿no? Pero cuando uno se empieza a dar cuenta... Lo que se puede hacer en casa cuando detectamos esto que vos decías, estas 3 cuestiones. Exacto. Digamos, ¿qué se puede hacer? Lo primero, en cuanto al exceso de exposición a la dopamina, hay que bajar esa exposición. La cantidad de horas. La cantidad de horas que estamos conectados. Porque a mayor dopamina, menor posibilidad de disfrutar de lo verdadero. Entonces, eso es cantidad de horas ideal por día para un chico de 12, 13, 14 años. Los especialistas hablan de 1 hora por día en primaria de pantallas. Dicen que no les demos los celulares hasta los 14, idealmente las redes sociales hasta los 16. Y en secundaria hablan de 2 horas y media por día máximo. En Argentina el promedio de horas que están conectados los adolescentes es 9 horas, somos el 5º país con más exposición a pantallas del mundo. Tremendo. Es tremendo. Y a veces, ojo, porque cuando yo les cuento esto a los chicos, algunos me dicen, yo voy 7, estoy bárbaro. No. Estamos todos mal, ¿no? Es muy grave. No, es muy grave. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? La forma es bajar esa exposición a las pantallas. En algunos casos los chicos pueden manejarlo solos. Ahí tenemos que estar muy atentos los adultos. En algunos casos necesitan la intervención nuestra y en algunos casos intervención de profesionales. Pero cuando ellos pueden hacerlo solos,
sobre todo en la adolescencia. En la preadolescencia hay mucho más intervención del adulto, pero en la adolescencia tenemos que intentar que ellos puedan transitar este mundo de forma más autónoma y autorregularse. Para eso hay que prepararlos. Primero, informarlos. Tienen que estar al tanto de lo que pasa. Segundo, tienen que saber que todos estos peligros a los que se exponen, que son un montón, que después podemos detallar, pero están expuestos a pornografía dura a edades muy tempranas, a partir de los 8 años, ludopatía, ciberbullying, bueno, montones de peligros que tal vez no todos los interpelen ahora, en este momento, pero tienen que conocerlos porque en algún momento de su vida puede parecer que sí les llame la atención. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Bajar esa cantidad de horas. ¿Cómo hacen? Y hay algunas técnicas que recomiendan para que nosotros también los acompañemos a hacerlas. Primero hay dos corrientes. Algunos que dicen una forma más radical, que es dejar las pantallas por unos días, que a partir del tercer día ya empieza a... ¿Dejarla por completo? Dejarlas por completo, esa es una corriente más radical, ¿no? Hay dos teorías. Una es, dejo las pantallas por completo, me voy a un campamento, al tercer día un retiro para desintoxicarme de pantallas. Donde sea que no tenga señal, idealmente, y lo que dicen es que al tercer día empieza a acomodarse de vuelta el cerebro. Mirá. Hay otros que dicen, vamos de forma gradual, vamos a ir bajando las horas que estamos expuestos a esto. ¿Cómo? Y escribamos en un papel, no al aire, ¿no? Digamos, en qué momentos vamos a estar conectados, en cuáles no. Un registro, una decisión consciente, escribiendo los horarios en que me voy a conectar y los que no, con alarmas. También hay una técnica que es muy eficiente, que es decir dónde sí y dónde no. Por ejemplo, y lo ideal es que estos acuerdos sean familiares y que los podamos hacer con los chicos. Con los más chicos es más fácil, con los más grandes... sí, porque ese es todo un tema. Ahora vamos a hablar de eso, cómo cuesta más en la adolescencia, pero sí, es un tema que está buenísimo que se pueda hacer en familia. Bueno, después tenemos que decir dónde sí y dónde no. Por ejemplo, lo que aconsejan es no en las habitaciones. A los adolescentes les tira muchísimo su cuarto. Si nosotros ya decimos, lo vamos a hacer en lugares comunes de la casa, no cuando comemos, no en el baño, no en el cuarto. También ahí regulás un poco el contenido. Exacto. Porque no se va a exponer a que alguien vea algo que no podría ver. Que se da cuenta que no está bueno para él. Entonces ahí cuidás un montón de aspectos también. Entonces, ¿dónde sí y dónde no? Y lo que dicen es, cuando decidimos dónde sí, no vale tener el teléfono boca abajo. Estoy, por ejemplo, en la comida familiar, porque los neurocientíficos dicen que la conexión sigue estando y que no puedo estar presente verdaderamente en ese momento. Te dicen que tiene que estar en otra habitación, en otro lado. De hecho, dicen que no es bueno tener el teléfono cerca cuando dormís, ¿no? O sea... Sí, totalmente. Eso, nunca cargar los teléfonos en donde dormimos. Tiene que ver también con un montón de otras cuestiones más allá de la adicción, pero no, nunca cargar el teléfono donde dormimos. También poner alarmas 2 horas antes de irnos a dormir para dejar las pantallas, porque las pantallas tienen la capacidad de afectar mucho nuestro descanso, no solo por el contenido que nos genera que nos quedemos hasta altas horas de la noche, sino porque la luz inhibe la liberación de melatonina, que es la hormona que regula el buen descanso, el sueño. Entonces, no solo descansamos menos horas, sino que descansamos peor. Claro. Todo eso pareciera ser más, lo que te decía recién, pareciera ser más fácil cuando los chicos son más chicos. Empieza a ser como una guerra en casa cuando los chicos ya hubo muchos años que hicieron determinadas cuestiones sin algún límite o sin alguna regulación porque por desconocimiento o también por desconocimiento de no sabíamos que se iba a ir de las manos como padres. Entonces es más complejo cuando ya son adolescentes, ya tuvieron muchos años de libertad frente a algunas cuestiones. Bueno, a partir de ahora vamos a cambiar las reglas. Digo, es difícil, pero no imposible. Es muy difícil, no imposible. Y acá me gustaría compartir con los padres, con los educadores, con los adultos que estamos metidos en este tema. Hay unas buenas noticias, digamos. Por un lado, los chicos están pidiendo ayuda ellos mismos. Y en los talleres que estoy dando, al final de los talleres les digo, ¿qué quieren pedirnos a nosotros los adultos para que los ayudemos con este tema? ¿Cómo los podemos ayudar? Y el 90% dice, necesitamos que nos estén más encima. O sea, no me digan solo, déjalo, sino que fíjate que lo deje porque me cuesta Haceme un montón. alguna propuesta. Claro. Por ahí, ¿no? Esa y también dame ideas para hacer. Claro. ¿Qué hago cuando no tengo la pantalla encima? Entonces, esto es una invitación y una responsabilidad que tenemos que tener como adultos de estar muy cerca de los chicos porque están pidiendo ayuda. Que también incluso la vamos a vincular a la causa. ¿Por qué el chico termina siendo una adicción? Pero ¿por qué
por ahí hay una falta de propuestas, hay una falta de tiempo compartido, que es lógico también porque las familias tienen muchas demandas, trabajo, muchas horas fuera de casa, vida personal, pero digo, también hay un tema que tiene que ver con la causa, ¿no? Algo que sirve un montón, que los chicos se dan cuenta, los adolescentes, si hay algo que valoran mucho, es su libertad. Nosotros tenemos que demostrarles que esto está manejándolos y que no están siendo libres. ¿Por qué no están siendo libres? Porque ya no vuelven a una pantalla por elección, sino porque no se bancan lo que sienten en esta vida oscura, donde todo se volvió tan difícil, que obviamente no siento nada, perdí la capacidad de sentir, ¿y qué voy a hacer? Voy a recurrir a esa dopamina que aparentemente me da felicidad. Claro, hay una pantallas disfrazadas de bienestar que, bueno, obviamente me tientan y vuelvo ahí. Pero cuando se dan cuenta que están volviendo ya por una necesidad y no por una elección, hay un cambio. Sí, mucho más profundo incluso. Mucho más profundo. Y después me sirve también decirles que los enoja muchísimo que los creadores de tecnologías protegían muchísimo a sus hijos. Mirá, es verdad, no es un mito. Viste que siempre se dice eso. No, es un mito, es súper verdad, es al final del libro real, citas, van los links a todas las notas, entrevistas que han hecho en distintos diarios del mundo. Es absolutamente así. Protegían mucho a sus hijos, no les daban los celulares, algunos hasta los 16 años, algunos a los 14, pero nunca antes de esa edad. No los dejaban usarlos más de 2 horas por día, no en las comidas, no 2 horas antes de irse a dormir. Los mandaban a escuelas libres de tecnología. Increíble. Crearon algo maravilloso por un lado y sumamente peligroso por otro, y ellos cuidaron a los suyos. Nosotros tenemos que cuidar a los nuestros. Totalmente. Bueno, y eso sirve contárselo a los chicos porque dicen, les enoja. Claro, ¿no? ¿Cómo? Sí, me están engañando a mí. Sí, y aparte los admiran mucho. Obvio. ¿no? A todos los creadores de tecnologías. Totalmente, es una muy buena estrategia. Usen esa estrategia. La voy a poner en práctica. Bueno, eso que hablabas recién, que mencionabas, las escuelas libres de tecnología, el Ministerio de Educación hace un año, en agosto del año pasado, sacó una norma, un marco normativo, donde prohíbe el uso de celulares y de pantallas personales en nivel inicial, en nivel primario, y solo habilita en nivel secundario el uso de pantallas cuando tenga algún fin pedagógico, o sea, si es para algún uso en clase. Sí. La realidad es que no tenemos todavía datos de cómo eso puede repercutir en el aprendizaje, porque son procesos que llevan un poco más de tiempo, pero sí todas las encuestas que hemos hecho y los encuentros para entender los resultados de la medida nos muestran que el resultado es muy valorado por los docentes, por las familias y hasta por los propios chicos que cuentan nuevas actividades que hacen, nuevas formas de comunicarse, de conocer a sus propios compañeros que por ahí no conocían. El mes pasado justamente fui a dar una charla a una secundaria en un colegio de Villa Urquiza que había 450 adolescentes en la charla y habían dejado de usar el celular hacía 5 días más o menos, de un uso bastante libre al cero, al dejarlo en la entrada del colegio. Y me comentaban los directivos que habían notado muchísima más interacción y también síndrome de abstinencia, de temblequeo de piernas, de que no sabían qué hacer con los dedos. Yo los vi en la charla, muchos de los chicos con cosas en las manos, sin poderse manejar. Porque tenemos que entender que esto es igual que la droga dura o el alcohol. Tremendo. Hoy las nuevas drogas entran por los ojos. Tenemos que tratarlos de la misma forma. No es que sea algo más light. Lo que pasa es que no se ve. Es más silencioso y va por atrás. Entonces, esto es muy gráfico, ¿no? Yo los veía a los chicos ahí con cosas en las manos, pero el beneficio que tiene y cómo a los pocos días empieza a cambiar, empiezan a interactuar cara a cara. Una de las motivaciones por las cuales yo escribí el libro fue que en la fundación, en estos programas de arte comunitario en los que vengo trabajando hace muchos años, después de la pandemia notamos mucho daño. Chicos con autolesiones, con imposibilidad de hablar uno a uno, muchísima depresión, muchos chicos medicados. Un caso que me voló la cabeza y que fue el que dije algo tengo que hacer, fue de una chica que contó que su primo de 16 años se había suicidado por deber plata a una plataforma online. Muy humilde de Don Torcuato, que se había metido en esto como un juego, con mucha ilusión. Terminó siendo con una víctima. Ilusión de ayudar a su familia, ¿no? Porque las plataformas, los chicos tienen que entender que te prestan plata. Ni siquiera tengo que tener plata, me prestan plata, me hacen creer que tengo el control. Y cuando ya estoy enganchado y ya entré en ese sistema adictivo del juego, me vuelvo un deudor. De tener el control me vuelvo... Y puede sacarme hasta las ganas de vivir. No, es tremendo. Entonces, la problemática es muy profunda. Ese fue el disparador que dije, bueno, ahí empecé esta investigación profunda del tema y la necesidad de difundirlo para todos los sectores socioeconómicos, pero tenemos que entender desde la adultez
y esto que me decías de los adolescentes, que es verdad que es difícil abordarlos, pero necesitan nuestra ayuda. Yo estoy haciendo una encuesta con chicos que leyeron el libro, que ya hicimos el primer corte de las respuestas, y una de las preguntas es, contame si te sirvió el material que leíste, si aprendiste algo nuevo, y si te sirvió para implementarlo en tu vínculo con la tecnología, con los dispositivos electrónicos. El 97% contestó, me sirvió. Pero de ese 97%, el 57% dijo, me sirvió y pude implementar cambios en mi manejo con la tecnología. 40% lo hizo de forma autónoma, solos, con alguna de las técnicas. 17% con ayuda de un adulto. Pero el otro 40%, y ahí creo que tenemos una alerta y una responsabilidad grande nosotros, el otro 40% dijo, me sirvió, me di cuenta que tengo un problema, que necesito ayuda, pero no me animo a pedirla. Claro, porque es confesar también, digamos, eso tan difícil y que los atraviesa tanto, ¿no? Exacto, entonces nos están diciendo acérquense, o sea, no estamos... Sin decirlo, nos están pidiendo ayuda. Nos están pidiendo ayuda. Sí, se dan cuenta ya lo que les está generando. Entonces tenemos que estar. Hablábamos de que algunos países frente a esta problemática toman medidas como la prohibición de algunas redes sociales o de plataformas. Eso lo relacionábamos después, bueno, una decisión que se tomó acá en la ciudad de Buenos Aires en las escuelas. ¿Qué puede hacer cada familia en su casa? Todo entre la prohibición y la regulación, ahí como que todos buscando soluciones frente a esto que nos ha como invadido y nos ha mostrado tanto daño en chicos y adolescentes. A la hora de casa seguimos insistiendo con esto de, bueno, la dificultad más allá de las estrategias que nos compartiste, que están buenísimas, a veces nos encontramos en esta situación de como el límite, porque con esto, sobre todo con los adolescentes, de su privacidad y hasta dónde los papás podemos exigirles, pedirles y meternos, ¿no? Mira, los especialistas en desarrollo hablan de acompañar y no prohibir, sino acompañar y muy de cerca. Por supuesto que tenemos que distinguir edades, ¿no? En primaria no tienen que tener acceso a un dispositivo electrónico, idealmente. Entonces, y es más fácil como prohibir ahí. Y ahí uno puede manejarse y tiene que ser creativo que otras cosas le ofrece a esa persona, a ese chico. En secundario, los adolescentes ya a partir de los 14, 15 años tenemos que intentar que puedan autorregularse, para que puedan manejarse bien. Y acá hay un ejemplo que a mí me parece muy claro de cuál es la diferencia entre estar encima del chico y acompañarlo. Y es cuando un chico empieza a caminar solo por la calle, a tomarse un colectivo. La primera vez uno se sube al colectivo con él, la segunda lo acompaña en la parada y se ocupa de que alguien lo reciba cuando llegó, y la tercera se mueve solo. Si nosotros tenemos el acceso a las claves de todas las plataformas de nuestros chicos, es como si camináramos pegados con ellos en la calle por todos lados. No es posible ni en cuanto a los tiempos físicos de nuestros, que no podemos estar encima todo el tiempo, ni tampoco lo debemos hacer porque tenemos que darles las herramientas para que se manejen solos. Con una salvedad. Los dejamos que se manejen solos, los preparamos, los informamos, los acompañamos y estamos muy atentos y muy cerca porque frente a alguna alerta tengo que meterme y reaccionar. Claro. Si un chico se está bañando, tengo que proteger su intimidad. Pero le golpeo la puerta una vez y no me contesta. Le golpeo 2 veces y no me contesta. Sí, y la tercera no me contesta, abro la puerta del baño y veo qué pasa. Lógico. Me dicen en la escuela que está viendo un caso de un chico que se siente agredido y voy a hablar con mi hijo, hablar de lo que está pasando en el WhatsApp del grado. Me meto, me involucro. Si veo que mi hijo o dejó de comer o está muy angustiado... Sí, hay señales de alerta que no podemos evadir ni dejar pasar. La mínima señal de alerta tengo que intervenir, pero la idea es dejarlos que empiecen a moverse solos en ese mundo, porque además llegó para acompañarlos toda la vida y lo van a tener que aprender a manejar. Sí, los padres de adolescentes muchas veces también lo que sienten vinculado a esto es que dentro de las pantallas ocurre un mundo, se construyen lenguajes, palabras, comportamientos que realmente uno se siente que queda afuera. Cuando son vocabulario, hace poco veía un video que era como un diccionario, un glosario de palabras que se usan en redes. Sí. O comportamientos, cuando escuchamos esto de no porque me canceló o fulano canceló a su... O sea, como cosas que realmente uno dice, ¿de qué están hablando? No las conocemos. Tampoco nos podemos crear un perfil y meternos ahí con ellos. Yo siempre motivo a los chicos a contar, porque la verdad es que ellos son los que ven lo que sucede en su grupo de amigos, ¿no? Por ejemplo, con el tema del ciberbullying. El 20% dice que alguna vez lo padeció, pero el 90% admite que lo vio, que fue testigo de eso. Entonces, ¿qué hacemos con eso? Tenemos que hablar con nuestros chicos para decirles que se animen a contar eso,
por el daño que le genera a la persona que está siendo agredida, pero además porque esto no tiene nada que ver con buchonear. Buchonear es contar para jorobar al otro, para molestarlo, para joder al otro, le digo a los chicos. Esto es contar para ayudar. Y se dan cuenta de este cambio de percepción y dicen, bueno, la verdad es que sí, porque es verdad, claro. a nosotros como adultos hay un montón de cosas que se nos escapan. Entonces tenemos que trabajar y educar a nuestros chicos para que se animen. Que se animen y que sean ellos mismos. Porque ellos están metidos en esto. Entonces ellos pueden ayudar mucho a un amigo, a un compañero con cualquiera de estas problemáticas. Mencionabas el ciberbullying como uno de los peligros, ¿no? A los que se exponen los chicos a partir de la adicción a las pantallas. Pero ¿cuáles son, así como los peligros que a vos más te preocupan y que son algunos de los que mencionás justamente en tu libro? Son los distintos capítulos. Bueno, podemos Cada capítulo es un peligro. Algo así. Es por ejemplo, no es tu culpa que te veas tentado a hacer una apuesta online, es el capítulo de la ludopatía. Claro. No es tu culpa que hayas visto contenido no adecuado para tu edad, es el de pornografía. Ahí, en pornografía, yo te escuché decir que hay cifras donde se evidencia el acceso a pornografía a partir de los 8 años. En España, yo tomo muchos datos de España, participé de un congreso de estos temas en España hace 2 meses más o menos, o 3 ya. ¿Y por qué tomo las cifras de España como relevantes? Porque Argentina es el 5º país del mundo con más exposición a pantallas y España no figura entre los primeros 10. Claro. Cualquier cosa que digan ellos, modelo a seguir en algunas tienen cosas. Más estadísticas que nosotros, los problemas que ven ellos, nosotros tenemos que pensar que acá son incluso más graves. Mayores, claro. Bueno, ellos dicen que ya se habla de que 9 de cada 10 chicos consumen pornografía y que la edad de inicio es a partir de los 8 años. Por supuesto, el que tiene un acceso al dispositivo a los 8 años, ¿no? Sí, y por supuesto que no cualquier tipo de pornografía, o sea, pero ya que es contenido que no es adecuado para los 11, 12 años tenemos que pensar que casi la totalidad de nuestros chicos vieron pornografía dura. Pornografía que presenta a las mujeres como objetos, a los hombres como superhéroes del sexo, que no tiene ninguna de las 3 R's que debe haber en todo vínculo sexual, como responsabilidad, reciprocidad, respeto, donde los chicos no lo tienen claro y eso tenemos que hablar mucho con ellos al respecto, de que esto es ficción, fue creado para filmarse, ¿no? No es la realidad. No es la realidad. No hay ningún tipo de vínculo afectivo entre las partes. Contaba una psicóloga en este congreso que te cuento que asistí, que una chica de 16 años que estaba en una relación estable con su novio, llegó muy angustiada a su consulta, llorando, diciéndole que había tenido un primer encuentro con su pareja, que le había pasado muy mal. Empezó a describir una situación muy violenta. Y la psicóloga le dijo, ¿por qué te quedaste en esa situación? Dijo, porque pensé que era así. Yo había visto esto, creí que tenía que gustarme, que el problema era yo. Entonces nuestros hijos se están educando. Están generando valores. Sí, pero están aprendiendo de sexualidad. El 60% de los chicos dice que casi la totalidad de lo que saben lo aprendieron de la pornografía. Sí, ni hablar que le consultan a la inteligencia artificial para resolver un montón de problemáticas que debieran estar bajo la responsabilidad de un profesional. Exacto, tenemos que hablar con nuestros chicos de sexualidad. Y acá hay otra buena noticia para los padres. Está estudiado que los padres que hablan de esto con los chicos, porque algunos, sobre todo en algunas formaciones más, tal vez en temas religiosos, que no quieren hablar con los chicos de estos temas a edades tempranas, tienen que saber que hablarlos retrasa la edad de inicio de los chicos y les ayuda a protegerse mucho mejor en su vida futura. Entonces, animémonos a enseñarles a nuestros hijos. Con información clara, y que sepan que lo que ven no es así, no es la realidad, porque no se dan cuenta. No se dan cuenta. Sí, y también esto, digamos, vinculado a otra problemática, todo lo que tiene que ver con los estereotipos, ¿no? O sea, digamos, es como que se promueven modelos estéticos y de belleza y se generándose determinados estereotipos que poco tienen que ver con la realidad y que son muy exigentes también. Tremendo. Hay una relación directa entre la cantidad de horas de exposición a las redes sociales que incitan a la comparación constante y los problemas de alimentación, por ejemplo, los trastornos de alimentación. En España ya hablan de que 20% de los adolescentes tienen algún tipo de trastorno de alimentación, no necesariamente los más graves. Sí, sí. Bueno, acá en Argentina hizo un estudio UNICEF, UNESCO hace poco, Kids Online, que dice que el 60% de los chicos consume información sobre cómo bajar de peso todos los días. En el caso de las mujeres es el 77%. Con lo cual, claramente esto afecta a la salud de nuestros chicos. Y ahí me parece importante que hablemos con ellos. A veces ellos creen que el tema de la alimentación o de querer parecerse a esos cuerpos que las redes nos muestran ideales corporales inalcanzables y cuerpos perfectos, ¿no? Imposibles de lograr,
Los chicos creen a veces que dejar de comer tiene que ver con un tema de volumen. Dejo de comer, entonces voy a ser más flaco. Hablemosles de todos los trastornos que tiene, de que no voy a poder pensar, de que me puede afectar a las mujeres, por ejemplo, la menstruación, y me puede afectar mi vida futura como en la reproducción para tener hijos. Puede incluso causarme la muerte. No puedo hacer deporte, porque no se están dando cuenta de todo lo demás. Claro, eso, las consecuencias no tan lejanas. No, mira, quiero tener ese cuerpo, dejo de comer, piensa un chico así intuitivamente, erróneamente. Entonces nosotros tenemos que hablar de todo esto mucho con ellos. Sí, muchas veces incluso recomiendan hablar desde la cercanía, contándoles alguna anécdota vinculada a eso de nuestra propia adolescencia, de algún caso que nosotros conozcamos, que también nos vuelve como más terrenales a la hora de hablar y no que se lo decimos porque somos adultos y sus padres y sábelo todos. Exacto, sino que también fuimos víctimas y también pasamos por esa edad hace no tanto tiempo. Sí, sí, totalmente. Y también ahí, vinculado a los estereotipos y demás, hay todo un tema de como mucho consumo, ¿no? Promovido innecesariamente por las redes. Hoy chiquitas de 11 años hablan de marcas caras que por sus propios medios están lejísimos de alcanzarlas, pero además que no las necesitan. Los dermatólogos están preocupadísimos por la cantidad de alergias que están teniendo los chicos de 8, 9 y 10 años, por la famoso skincare que hacen de su piel y consumen un montón de productos que a su edad no tienen que ponerse nada en la cara. Y bueno, todo eso incita a esa mercantilización y compra constante de cosas que en la infancia no debería estar. No, seguro. Y hace poco escuchábamos un caso vinculado también a una víctima de grooming a través de Roblox. Salió como toda una polémica de, bueno, que Roblox, ¿no? Más allá de lo que genera adictivamente Roblox, porque, bueno, hay chats dentro del juego donde desconocidos se hacen pasar por amigos y, bueno, y llevan a los chicos a situaciones no deseadas y peligrosas para ellos. El grooming está muy presente. No me voy a quedar solo con el caso de Roblox porque esto trasciende, o sea, está en muchísimos juegos. Los chicos pueden jugar con desconocidos, en casi la mayoría de los juegos, incluso en las redes sociales. Los chicos interactúan todo el tiempo con desconocidos por internet. En estos datos que te compartía, dicen el 60% de los adolescentes aceptan en sus redes a desconocidos. 2 de cada 3 conversaciones con desconocidos son sexualizadas. 1 de cada 4 le pidieron que envíe una foto suya desnudo o semidesnudo. El problema está ahí en todos lados, el riesgo es muy grande. ¿Qué tenemos que hablar con los chicos? Tenemos que anticiparles que esto sucede y además, yo cuando empiezo a hablar de estos temas me da hasta casi gracia, pero muchos me dicen, no, yo acepto desconocidos, pero únicamente los que me doy cuenta que tienen buena onda. El acosador siempre es buena onda. El acosador es lo más buena onda que hay. Claro. Hablemos con nuestros chicos. Es lo más seductor que hay. Es súper simpático. Nos conquista, nos habla de nuestros gustos, nos hace creer que son nuestros amigos para después empezar con la seducción y después terminar con la amenaza. Y siempre motivar a contar, porque están muy asustados. Les dicen, lo voy a matar a tu mamá, o te va a pasar esto. Les dicen cosas terribles y no se animan a hablar. Entonces, si nosotros les anticipamos, mira, si alguna vez te pasa esto, primero, por supuesto, intentemos que no hablen con desconocidos, ¿no? Claro, porque muchas veces dicen, no, es un conocido, pero ¿cómo? ¿Hay algunas como claves para identificar que es algo peligroso? ¿Algo que pidan? ¿A una conducta que nos lleve a tener algún indicio? A los chicos les es muy difícil detectarlo, por eso te digo que creen que son buena onda hasta que están metidos en el problema, pero tenemos que hablarles de eso, ¿no? Sí, puede ser que una persona que parezca muy buena onda y que se haga tu amigo después termine pidiéndote que hagas algo que no querés hacer y que si no lo haces te amenaza. Pues contémoselo, si son chicos no hace falta que hablemos de casos muy duros o de ejemplos que los pueden impresionar. Asustarlos de forma que los traume. Exacto, pero sí, en las redes sociales uno debería aceptar a la gente que conoce en la vida real, ¿no? Si sos más chico. Y si no, bueno, muchos dicen, yo acepto los conocidos de mis conocidos, el que siga el conocido. Claro. Pero yo no sé, mi amigo, qué cuidado tiene él en la gente que recibe en sus redes, tampoco. Entonces, bueno, hablemos de esto con ellos. Sí, sobre todo creo que sí hay cosas que uno puede como recomendar como con más firmeza, por ejemplo, las fotos, o sea, el tema de las fotos que después, cuántos casos hemos visto de chicas o chicos que vieron una foto y después esa foto hasta se usó con inteligencia artificial, se divulgó por toda su escuela o se publicó en redes sin consentimiento e incluso falsificando algo vinculado a esa foto.
Sí, totalmente. Tenemos que hablar con ellos de todo eso. Y desde que vos sacaste el libro y toda esta repercusión que tuvo, ¿recordás algún comentario, algo que te haya dicho algún chico, adolescente o alguna chica que fue lo que más te impactó? Lo que más me emociona de todo este proceso que estoy haciendo es la devolución que estoy recibiendo de los chicos. Tengo algunos casos así más destacados para comentarte. Una psiquiatra de un hospital público de la Ciudad de Buenos Aires me contactó para decirme que estaba trabajando con el libro con sus pacientes y me pidió que le hiciera llegar una donación de libros para poder trabajar de forma más masiva. Por supuesto, se lo hice llegar. Y después me contactó la madre de una de ellas a contarme el impacto que había tenido en su hija. Fue súper emocionante. Otra madre por Instagram me contó que su hija de 13 años la encontró leyendo el libro con lágrimas en los ojos. Le dijo, ¿por qué llorás? Y le dijo, porque todo esto es muy real, mamá. Le dijo, es así, es tal cual. Como cositas que me van llegando que la verdad que me emocionan o me hacen querer seguir. Ir por más. Un chico de 16 años, este caso fue gracioso, que me escribió y me dijo, leí tu libro, gracias, me copó, o me encantó, no sé qué palabra usó, te pido por favor que lo hagas llegar a tal colegio, a tal división, 40 libros, a todos los chicos, porque yo estoy empezando a aplicar las cosas que se sugieren acá, pero solo no voy a poder. Así que por favor, mandar el libro. Quería que todos sus compañeros tengan el... Y que los obliguen a leerlo. Y hace poco una psicóloga de Paraguay me contactó también, que había leído el libro, que le había emocionado mucho, y que quería hacer me invitó a ir a Paraguay, viajo la semana que viene, tengo que dar 6 charlas en 3 días, una locura. Quiere vender el libro allá y que, bueno, tengo charlas con adolescentes, con adultos, con entes gubernamentales. Sí, porque en algún punto como que has podido como llegar al adolescente, ese desafío tan grande que tenemos los padres, y por otro lado convertirte como en aliada de justamente los adultos, ¿no? O sea, porque es llegar con... La idea, claro. Es la idea. Así que, ¿qué mensaje le darías a una familia, a un papá, a una mamá que hoy tiene una gran preocupación por alguno de todos estos peligros, siente que su hijo es adicto y no sabe por dónde arrancar? ¿Que arranque por dónde? Lo primero que creo que tenemos que tener los adultos como compromiso y como responsabilidad es informarnos de lo que está pasando. Porque lo cierto es que la mayoría de los adultos no tenemos ni idea. El problema es muy profundo. O sea, no somos conscientes. No somos conscientes, pero no por maldad, no estoy juzgando a nadie. O sea, yo me metí en esta problemática puntualmente por unos casos que viví y que vi, pero no estoy juzgando a nadie. Digo, no tenemos ni idea de lo que pasa. Entonces, primero, involucrémonos, informémonos. La primera manera de enfrentarnos a este enemigo es conocerlo. Y después que estemos muy cerca de los adolescentes, que siempre nos van a rechazar, nos van a pedir correte, alejate, pero están pidiendo ayuda, los necesitan cerca. Tratemos de estar cerca, tratemos de ser creativos, de darles ideas de lo que pueden hacer fuera de las pantallas. Hay una frase que no es mía, pero que la adopté porque me encanta, que dice, tenemos que generar los momentos que queremos recordar. Si nosotros pensamos cuáles son esos momentos, tienen mucho más que ver con la vida real que con la vida digital. Entonces, seamos conscientes de eso como adultos y ayudemos a generar esos momentos con nuestros chicos. No es fácil, es mucho más cómodo, implica tiempo, es mucho más cómodo darle un celular a un chico en un restaurante para poder tener una conversación entre adultos. Se da mucho en las parejas, en los divorciados, que es mucho más fácil hablar directamente con mi hijo que tener que hablar con mi ex. Todo se comprende, pero cuando el adulto entiende que eso es como darle un poquito de droga, un vasito de Fernet, sí, se da cuenta que toda esa comodidad pasa a un segundo plano. Totalmente. Y que se animen y que los chicos están respondiendo. Yo estoy viendo las reacciones de los chicos, no solo yo, los estudios indican que los chicos están empezando a darse cuenta de que no quieren esto. Entonces animémonos a meternos. Entre todos animémonos y con información sin dudas es mucho más fácil. Quiero terminar leyendo una partecita del final que me encanta, que la leí cuando me llegó el libro y bueno, me gustaba compartirla, que dice, o sea, es la última página del libro, dice, si leíste hasta acá es porque te importa tu bienestar y porque tenés voluntad para generar buenas rutinas. Así que, antes que nada, te felicito por eso. Es mi gran deseo que a partir de estar informado puedas ser libre y elegir cómo querés generar los hábitos en tu vida. Si te cuesta llevarlo a la práctica, acordate,
no dejes de pedir ayuda a un adulto de confianza en el centro de salud de tu barrio o a un profesional en las áreas de la psicología y psiquiatría. Con todo mi cariño, Soledad. Me encantó la forma en la que terminaste porque das lugar un poco a todo. Primero, como que reconoces el esfuerzo de un chico que leyó todo, un libro vinculado a algo que le cuesta o algo que le genera una problemática, y además también lo alentás a que busque ayuda, como corresponde, con adultos, con especialistas, y que nada está perdido. Sí, yo lo que le digo a los chicos siempre es, sean conscientes de que ustedes son los que toman las decisiones de su vida y estén atentos, porque a veces, fíjense si están tomando la decisión ustedes o si alguien la está tomando en su lugar. Fíjense que no estén siendo manipulados. Estén atentos a eso y sobre todo con las pantallas. Muchas veces nos están manejando. ¿Estás eligiendo lo que querés hacer o no? ¿O te están manejando? Ese es mi mensaje para ellos, ¿no? Trata de tomar las riendas de tu vida porque está en juego tu felicidad, tu futuro, tu bienestar. Sí, que es lo más importante. Y si no podés solo, acá estamos. Totalmente. Y estemos los adultos. Las familias para acompañar. Bueno, gracias, Sole, por este espacio. Gracias. Que les sirva mucho a las familias que nos siguen en Escuela en Familia, donde tenemos un montón de herramientas, cursos y talleres para todos los desafíos que nos despierta la crianza y la vida de nuestros hijos. Así que bueno, gracias. Gracias a vos.